Saludo, espero que todos estén bien en su casa, confinados, y aprovechando el momento le estoy haciendo un video repasando el material visto. Tenemos el tema medida de tendencias centrales. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es cómo están nuestros datos y cuál es mi variable. Si nuestros datos están simples o sueltos o si tenemos una distribución de frecuencia. Sueltos, como el número de hijos que tiene una familia, 2, 3, 1 o ninguno. Como el caso de la práctica, 9, 10, 9, 12 personas atendidas. O como en este caso que tenemos una tabla donde el rango, al ser menor que 10, pues trabajamos con una tabla simple. O este caso, cuando la tabla es agrupada. Permítanme aprovechar para que vean cuando la tabla es agrupada, cuando el rango es mayor que 10. Veamos la media, que es una de las medidas de tendencias centrales. Me permite resumir los datos. Personas atendidas, pues yo tengo varias personas, pueden ser 30, 10, 5, etcétera, pero voy a tener un valor. Al sumar, al aplicar esta fórmula, voy a tener 10.2 personas atendidas, sean clientes para mis estudiantes de contabilidad, mercadeo, estadística general o paciente para mis estudiantes de enfermería. En el caso de la mediana, tenemos que seguir un procedimiento claro, 1, 2 y 3. Lo primero es ordenar los datos tal como aparecen aquí. Al calcular n más 1 sobre 2, me da 6 sobre 2, me da 3. Pues debo contar hasta llegar a 3, 1, 2 y 3. ¿Qué sucede? Que la mediana es 10 personas. En el caso de estadística general sería la mitad de lo que están atendiendo las personas atienden menos de 10 y la mitad atiende más de 10 clientes. Si fuese enfermería, la mitad de los consultorios atiende menos de 10 pacientes y la mitad o el resto atiende 10 o más pacientes. Tenemos que hacer siempre la interpretación. Veamos la media cuando tenemos una tabla de distribución simple. Aquí, por ejemplo, yo le voy a colocar esta tablita. Fíjense que es la misma tablita de la práctica. Para este caso, yo no puedo sumar la variable. Accidente viene a ser X y los conductores son la frecuencia, las veces que un conductor tiene un accidente. Ahora bien, para sumar X entre N, vamos a hacer una transformación a sumar X por su frecuencia. Por lo tanto, ese X por su frecuencia, yo voy a agregar una columna y luego voy a dividir entre N, que es la suma de la frecuencia, visto en clase anteriormente. En el primer caso multiplico, aquí tengo 34 por 0, 60 por 1, 60 por 2, y ustedes van a seguir complementando hasta que yo sume todo y me da 452, que lo voy a dividir entre la suma de la frecuencia, 224 para un cociente resultante de 2.01. Es decir, tenemos que dar una información completa. En promedio suceden 2 accidentes por conductores. Este es el promedio dado. Vamos a pasar con el promedio en datos agrupados, ya que la mediana requiere de una fórmula un poco extensa. Esta tablita presenta, vamos a decir, el tiempo de espera para que un usuario o un paciente pueda obtener o le hagan su prueba con relación a este tema del coronavirus. Hay 5 pacientes que esperaron de 0 a 6 días, 10 de 6 a 12 y así sucesivamente. ¿Cuántos pacientes tengo en total? Eso es N, igual a la suma de frecuencia, 17. Ahora bien, esa fórmula, la primera, cuando yo tenía los datos sueltos, 9, 10, se va a transformar en lugar de suma de X entre N, en lugar de X por F, porque aquí yo no tengo un X, aquí yo tengo un grupo. Tengo que buscar un representante de cada grupo.
Entonces se va a transformar en suma de punto medio por frecuencia. Y como entre la suma y el producto, lo primero que hacemos es el producto, pues vamos también a agregar una columna, punto medio ¿de qué? De 0 y 6. Punto medio entre 6 y 12. Como yo tengo el punto medio, sumo los dos límites, 0 más 6, entre 2 y obtengo el 3. Es lo que estoy diciendo. Y continúo para cada grupo. Teniendo mi punto medio, ahora sí yo tengo ese valor X que voy a multiplicar por la frecuencia. 3 por 5, 9 por 10, 15 por 2. Al final, cuando ya tengo todos los grupos, todos los productos, totalizo. Entonces, ese total, esa suma de ese producto se ubica en el numerador. 135 entre 17, obtenemos 7.9 días de espera. ¿Cómo interpreto esto? Un cliente para que le aprueben un crédito tendrá que esperar 7.9 días, casi 8. Lo mismo que una persona que solicita una prueba para detectar